En Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, en el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3 dice: yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5, y si me puedes apoyar leyendo esa parte, a la de 3. 1, 2, 3. Gracias, papá, te damos gracias, papá, por esta noche. Gracias, papá, por estar aquí, Señor, por moverte, Señor, en este lugar, papá. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, empujando, papá, a nuestro corazón, Señor. Que sea tu palabra, Señor, Padre mío, que sea ese impulso, Señor, para poder crecer y llegar, Señor, donde tú nos has visto, Señor. Yo sé, Señor, que has llamado a esta iglesia, Señor, para cosas grandes, papá. Pero te necesitamos a ti, Señor, en medio de nosotros, papá. Necesitamos de tu palabra, de tu instrucción, Señor. Que esta noche, Señor, puedes traer, papá, lo que hay en tu corazón, Señor, para tu casa, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Ya estamos en la recta final de esta serie. ¿Cuántos dicen amén? Ya por fin se va a acabar. Esperemos hoy acabar. Si no acabamos hoy, nos la llevamos para el otro miércoles. Hoy los quiero dejar ir temprano. ¿Cuántos dicen amén? Son mentirosos. En su corazón se escuchó un fuerte grito de amén, gloria a Dios. Conocemos la historia, ¿verdad? Son pasajes sencillos, pero con una profundidad de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Sabemos que en esta época, ya como lo leímos, Moisés ya había muerto y era el tiempo de una nueva generación de entrar a la tierra de Canaán. Ciertamente eran dos eras, dos generaciones, pero Josué, ¿cuántos conocen de Josué? Sabemos que era un joven que vivió lo del desierto, vivió toda la etapa del desierto. Estuvo muy pegado de Moisés. Venía de la genealogía de José, traía toda la carga de las personas que iban a servir en la casa de Jehová. Y realmente su nombre lo dice todo. Su nombre es salvación. Su antiguo nombre, porque Moisés le cambia el nombre. Solamente le añade Jehová, es nuestra salvación. Y en esa parte de Josué, Dios le habla y lo invita a una transición en su vida, de ser un servidor, porque sabemos que Josué era un servidor, ¿no? Porque si te fijas lo que leímos, decía Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Cuántos servidores conoces en la Biblia? Yo creo que muchos, pero el mayor, nuestro Señor Jesucristo, nos da esencia de lo que es el reino.
¿Y por qué es importante servir, iglesia? Porque el servicio genera obediencia. El servicio va a generar en ti que obedezcas a alguien que está arriba de ti. Si no aprendes a servir es que no sabes obedecer. Y si no sabes obedecer no vas a poder conquistar. Y a raíz de no poder conquistar es porque no entraste a un tiempo de transición. Josué estuvo 40 años con Moisés en el desierto, sirviéndole, obedeciendo cada instrucción que Moisés daba. Aun cuando Moisés habla la Biblia que cuando subió al monte a orar y duró 40 días, 40 noches, dice que Josué estaba entre el pueblo de Israel y Moisés. Él quería estar cerca de Moisés. Y de eso nos enseña el corazón de Josué. Realmente, para entrar en transición tienes que tener un tipo de corazón, iglesia. El corazón es tan importante en la transición, porque en sí, como hemos visto, la transición es obedecer la voz de Dios, obedecer la palabra, o como le quieras llamar, profecía de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Implica tener un corazón pegado a Él, primeramente para poder escuchar la voz de Dios. Tal vez muchos se encontrarán en ese tiempo que dicen: yo no sé cuál es mi llamado, cuál es mi propósito aquí en la tierra. Pero para poder hacer eso tienes que estar cerca del corazón de Dios. Tal vez Dios te ha estado hablando de mil maneras, de mil formas, pero porque tu corazón no está ligado a Él, no has podido saber que Él te ha hablado. No has podido saber que Él ha declarado cosas sobre tu vida y que Él se está moviendo alrededor tuyo. Josué realmente pues era el más capacitado para ese trabajo, para esta chamba, de ser el que iba a conquistar, el que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Tenía experiencia en el desierto, venía de una buena casa que estaba dedicada al servicio a Dios. Era servidor, tenía su corazón entregado al mover de Dios. Josué, lo primero que tuvo que hacer era escuchar la voz de Dios. Dile al que tienes al lado: tienes que escuchar la voz de Dios. Vamos a ir otra vez: tienes que escuchar la voz de Dios. ¿A cuánto les ha pasado que de repente sea tu mamá, sea tu esposa o tu esposo, te da una indicación, te dice: haz esto, esto, el otro, y tú, sí, y vas y intentas hacer lo que te pidió o ir a comprar lo que te pidió, y apenas entras a la tienda o vas a hacer lo que te pidieron y dices: ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cuántos les ha pasado? Yo creo que más de uno. Y es por no poner atención a la instrucción que nos están dando. ¿Cómo se hace? Hemos visto sobre la transición, hemos entendido el concepto de la transición y nos han explicado lo que afecta o implica la transición en nuestras vidas. Pero esta noche quiero llevarte al punto de ya empezar la transición. Ya Josué había pasado los años que tenía que pasar de experiencia y le tocaba el tiempo donde Dios le habla y le dice: ¿sabes qué? Levántate y pasa. Dile al que tienes al lado: levántate y pasa. Dile: lo único que ya te hace falta es levantarte y pasar. Vamos, díselo. Dios ya había visto en Josué que tenía ese corazón para poder hacer lo que había en el corazón de papá. Porque ciertamente la transición me lleva a hacer lo que está en el corazón de papá para mi vida. Y Dios sabía que Josué tenía ese corazón para que una vez que le declarara, él sabía que iba a hacer lo que había en el corazón de él. Imagínate el grado del corazón, el tipo de corazón que tenía Josué para que Dios pudiera confiar en él algo y saber que Josué lo iba a cumplir. Porque cuando Dios te suelta una palabra es porque
ya sabe que tú tienes la capacidad, ya sabe que tú tienes la habilidad, ya sabe que estás equipado para poder alcanzar o cumplir esa palabra que tienes sobre tu vida. Pero lo único que te falta es que escuche la voz del cielo que te diga: levántate. Yo creo que es tiempo de que nos levantemos, iglesia, y empecemos a entrar, a pasar al siguiente nivel, al punto de entrar en transición. Como te dije, nos han hablado de lo que es transición, de lo que implica transición, pero ya lo que nos falta en este tiempo es podernos levantar. Dile al que tienes al lado: ¿qué te está frenando? Vamos, dile al que tienes al lado: ¿qué te está frenando? Sabemos, y ya lo hemos visto en miércoles pasado, la parte de que hubo unos que no quisieron entrar, no quisieron obedecer la voz de Dios. Pero Dios sabía que había uno que se iba a levantar con ese corazón de obediencia. Y la obediencia implica relación, iglesia, con papá. La obediencia implica algo importante y vital en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios: es tener fe. No hay obediencia, iglesia, sin fe. No puedes obedecer si no crees a aquel que te está hablando. Si tú le crees a Dios, si tú le crees a cada palabra que Dios ha declarado sobre tu vida, va a implicar que te levantes y pases ese río o ese Jordán o esa cosa que te está obstruyendo o te está estorbando para poder conquistar lo que Dios ha declarado sobre ti. Lo único que nos falta, como te digo, es iglesia. Voy a insistir sobre estas palabras porque Dios le dice: levántate y pasa, porque ya es tiempo, iglesia. Dile al que tienes al lado: ya es tiempo. Dile: ya se te acabó el tiempo de estar en el mismo lugar. Dile: se te acabó el tiempo de estar en el mismo nivel. Tal vez te la pasaste años de oyente, pero es tiempo de que empecemos a hacer algo. Porque era lo que Dios le estaba diciendo a Josué: ya estuviste tanto tiempo preparándote, ya estuviste tanto tiempo equipándote. Es tiempo de que hagas algo en medio de esta tierra. ¿Cuántos están listos? Vamos, con fe, iglesia. Recuerda, la obediencia necesita fe. Si no tienes fe, no vas a obedecer a cada palabra que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos creen que es tiempo de que se levanten? Porque ya fue mucho tiempo en el mismo lugar. Ya fue mucho tiempo en la misma silla, iglesia. Lo que estaba diciéndole Dios a Josué: ya es tiempo de que cambies de estándar. Estuviste en el desierto, pasa a la tierra prometida. Estuviste 40 años ahí. Es tiempo de que te levantes y puedas entrar a ese lugar. Como te digo, la expresión es sencilla: levántate y pasa. Pero lo que hay entre cada palabra y cada letra de lo que significa esto implica un reto profundo para nuestras vidas. Implica vencer obstáculos, implica vencer dudas, implica vencer miedos, implica vencer el qué dirán. Porque imagínate la posición de Josué. Tenía a alguien que había dejado la vara bien alta, alguien que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, alguien que los había guiado por el desierto, alguien que a través de él y interceder entre Dios y el pueblo de Israel, mandar el maná, mandar el agua, el recurso que necesitaba el pueblo de Israel. La vara la tenía bien alta Josué. ¿Tú crees que no había incertidumbre? No había un punto de decir: sabes, a lo mejor me van a comparar con Moisés. Tal vez van a decir que él era más grande que yo. Y es el punto de no avanzar, iglesia, de no levantarnos. ¿Cuántos de ustedes les pasó en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la facultad? El maestro preguntaba algo, tú tenías la respuesta y por el miedo a equivocarte o el qué dirán los demás, no levantaba la mano. ¿A cuánto les pasó? A mí me pasó muchas veces. Me quedé sin puntos extra por no leer y tenía la respuesta correcta.
pero por el miedo a no levantar la mano y decir, ¿qué pensarán los que están al lado? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no sé? Pero eso frenó que te levantaras. Pero dile al que tienes al lado, hoy es tiempo de que te levantes. Dile, es tiempo de que venzas todo obstáculo. Es tiempo de que venzas toda circunstancia. Es tiempo de que venzas toda situación. Porque por mucho tiempo has dejado que tu situación, tu condición determine cuánto vas a levantarte. Y realmente no debe de determinar eso, cuánto te vas a levantar. Lo que debe de determinar cuánto te vas a levantar es la voz de Dios. Porque el mundo va a querer que llegues hasta donde sea posible para él, para que no crezcas, no avances. Porque eres un potencial enemigo para el enemigo, iglesia. Eres un potencial enemigo para el enemigo. El enemigo sabe que si tú te levantas, gente de tu familia se va a convertir. Gente, amigos, familiares, gente que te rodea va a encontrarse con Cristo a raíz de hubo alguien que se levantó. ¿A cuánto les costó decirle a su familia, oh, ya soy cristiano, acepté a Cristo en mi corazón? ¿Cuánto les costó, iglesia? Yo recuerdo que estábamos en una fiesta con unos familiares por parte de mi mamá, y ya le digo que soy cristiano y todo. No, hombre, cállate, mi mamá, mi papá. Yo creo que era el bicho raro de ahí. Pero cuando tú sabes quién está contigo, iglesia, no tienes miedo a levantarte. La transición, iglesia, es esa parte de obedecer a papá, de creerle a él, porque sabes quién realmente está contigo, iglesia. ¿Cuándo te vas a levantar? Cuando realmente creas quién está a tu lado. ¿Cuándo te vas a levantar, iglesia? Cuando sepas quién es el que te está tomando de la mano y te está impulsando a que sigas adelante. Josué había vivido todo el tiempo del desierto. Sabía de lo que era Dios capaz. Sabía la capacidad de su Dios. Sabía el poder de su Dios. Sabía cómo podía liberarlos aún de un medio de un lugar, de una esclavitud. Él sabía el poder y la gloria de Dios moviéndose ahí en la tierra. Mi pregunta es, si nosotros sabemos el tamaño, el poder, la autoridad que tiene nuestro Dios, nada nos debe de frenar, iglesia, por levantarnos. No voy a poder pasar si no me atrevo a levantarme. El primer paso, y si te fijas, es con intención. Primero Dios le dice a Josué, levántate. Porque cuando te levantas hay un grado de obediencia, hay un grado de creerle a Dios, hay un grado de que dices, si papá lo dijo, yo me puedo poner de pie. ¿Por qué los demás que murieron, esos guerreros que murieron en el desierto, no pudieron conquistar Canaán o no pudieron entrar en esta etapa de transición? Hubo inseguridad en sus vidas, hubo incertidumbre en ellos, porque no confiaron quién era su Dios. No confiaron en su Dios, es más bien, engrandecieron a su enemigo, engrandecieron sus problemas, engrandecieron tanto el siguiente nivel, la siguiente etapa, más que Dios. Pero solamente aquel que obedece, que tiene fe, puede engrandecer más a Dios que sus problemas, puede llevar a un lugar más alto a Dios que su situación. Porque tal vez tu situación te dice, no puedes, no te alcanza, te va a faltar, te va a escasear. Pero cuando tú llevas a Dios más grande que tu situación, sabes que puedes levantarte y puedes conquistar. Pero necesitas creerle. Alguien inseguro, alguien que tiene duda, alguien que no tiene fe,
está creyéndole más a sus problemas, le está creyendo más a sus enemigos. Pero tu fe no se debe de enfocar en las circunstancias, iglesia. Tu fe no se debe de enfocar más en tus problemas, iglesia. Tu fe se debe de dirigir o debe de ver o debe de estar situada en Dios. Porque cuando tú la sitúas en Dios, sabes que para Dios todo es posible. Sabes que Dios es tan grande que nada te va a frenar, nada te va a hacer frente. Entonces te quieres levantar, tienes que poner tu fe en el lugar correcto. Tienes que ponerla en Dios. Tus ojos deben de estar puestos en Dios, iglesia. Hemos hablado que la última vez que me tocó compartir el miércoles hablamos ponerlos en la atmósfera correcta. Y la atmósfera correcta era ponerla en la presencia de papá, en el reino de Dios. Cuando tu fe la sitúas ahí, se sujeta a esa atmósfera, se sujeta a esas condiciones. Pero cuando tu fe la sujetas a tu situación o a tu triste realidad, sabes que no va a alcanzar. Dices, mi fe me alcanza hasta aquí porque sé que de aquí para allá ya no hay más. Pero cuando tu fe la sitúas en Dios, abres el panorama, abres las posibilidades de que Dios se mueva a través de ti. ¿Quieres que Dios se mueva a través de ti? ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes al lado, levántate. Josué no pudo haber visto el mover de Dios, la mano de Dios, el respaldo de Dios sobre su vida si no se hubiera levantado. ¿Quieres vivir transición? Tienes que ya levantarte. Ya es tiempo, iglesia. Y no solamente era el levantar, sino también era el pasar. Porque ¿de qué serviría que Josué se levantara y armara todo el pueblo, y una vez que levantara todo el pueblo se quedara viendo el río, diciendo, Dios, si fuera sido otra temporada, tal vez? ¿Cuántos han dicho eso? Dios, si me hubieras hablado hace 5, 10, 15, 20 años, tal vez Dios lo pudiera hacer. ¿Cuántos han dicho eso? Pero no, el tiempo para Dios no es problema, iglesia. Tal vez para ti es problema, pero para mi Dios no es problema. Mi Dios te puede usar de la misma manera hace 20 años que ahorita, y 20 años siguientes. Porque para mi Dios no hay edad. Mi Dios rompe los paradigmas, mi Dios rompe los estatutos, mi Dios rompe las leyes. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo aprendí del Padre Rubén en una de sus prédicas. Hablaba que Dios rompió la ley con Abraham y con Sara, ¿verdad? A sus 90 años tener hijos. Porque cuando te atreves a obedecer a Dios, sabes que Él puede hacer algo y romper tu estado natural para traer lo sobrenatural y hacer tentar, iglesia. El río significaba en ese tiempo un problema, sí, una dificultad, un obstáculo, como le quieras llamar, un gigante tal vez. Dicen que en esa temporada el río era en su mayor caudal, iba de orilla a orilla. En otra temporada, dicen los historiadores, los estudiosos, que su ancho era de 30 metros. O sea, lo hubieran pasado fácilmente. Pero cuando a Dios se le ocurrió, el río estaba a su mayor capacidad. El río estaba a su mayor caudal. Dirían, ¿Dios no sabía? Porque a Dios se le ocurrió levantar a un pueblo, a un hombre, y decirle, tienes que levantarte y pasar. ¿Crees que Dios no conocía la situación? ¿Crees que Dios no conocía la temporada que estaba viviendo ese río? Claro que sí, iglesia. Dios lo conocía, pero Dios no se sujeta a lo natural, iglesia. Y su palabra no se sujeta a la situación, iglesia. Su palabra, su voz se sujeta a Él.
Si Él dice, Él se hará. ¿No vemos que cuando iban a hacer Jesús no quisieron matarlo? Pero Dios rompió con todo para poder tener con vida a su hijo. ¿Tú crees que no haría lo mismo contigo? Cuando Dios te llama y te levanta y tal vez te lleva a una circunstancia muy difícil, ¿crees que Dios no te va a hacer entrar y no te va a hacer salir? Solamente tienes que obedecer a su voz. Dile al que tienes al lado, tienes que obedecer. ¿Por qué estoy cerrando con esta parte? Porque ya vimos todo lo que nos puede dar la transición, pero necesitamos obedecerlo a Él. Y para obedecerlo tengo que estar cerca de su corazón. Y estando cerca de su corazón puedo escuchar su voz. Si se fijan la temática o lo que Dios ha querido hablar en los últimos servicios, sea miércoles, sea domingo, es una iglesia más cerca de Él. Es una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas. Si se fijan el punto central es una iglesia conectada con papá. Y si una iglesia está conectada con Él, va a obedecer. Y si esa iglesia va a obedecer, es que va a creer en cada palabra. Y es que se va a levantar y va a conquistar lo que tenga que conquistar a causa de la obediencia, iglesia. Lo primero que Dios, lo que tiene que mostrar Josué a Dios es la obediencia. Y lo segundo que tiene que mostrar para poder entrar y conquistar esa tierra era su palabra cerca de su corazón. Primero le dice, levántate y pasa. Y en eso mide la obediencia de Él. Y sabemos que Josué era un hombre que no dudaba, un hombre que se iba a levantar, iba a hacer cada palabra que Dios había dicho. Pero dijo, pero antes de entrar, te encargo que te esfuerces y seas valiente en que retengas mi palabra en tu corazón. ¿Quieres tener transición exitosa, iglesia? Obedece en primera instancia. ¿Quieres tener una transición exitosa en medio de tu vida? Ten cerca la palabra de Dios. Porque la transición, como hemos visto, va a ser un cambio, una dificultad, una crisis en medio de ti. Pero si tú permaneces en su palabra, sabes que Él te va a sustentar. Sabes que Él te va a sostener. Sabes que Él te va a tomar y te va a hacer pasar. Porque estás sostenido por su palabra. Lo que quería hacer Dios en la vida de Josué era que tu sustento sea yo. Debes de entender que para que una transición tenga éxito en medio de ti, su sustento debe de ser Él. Mide dos cosas en esta historia, iglesia: obediencia y saber dónde está tu sustento. En la obediencia medimos dónde está tu fe. Y en el sustento vemos que se liga a la fe, iglesia. Porque vas a tomar cada palabra, vas a tomar cada dicho, vas a tomar cada cosa de Dios y vas a causar una fidelidad de Dios en medio de tu vida. Le dijo Dios, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Y es una promesa para todos nosotros, iglesia, que Dios va a estar en cada transición, que Dios va a estar en cada momento crucial en tu vida, donde te va a hacer crecer, donde te va a estirar, donde te va a presionar, pero Él va a estar en medio de tu vida. Es la garantía para que entres a una transición exitosa y tengas victoria en medio de esa transición. La garantía es que papá va a estar en medio de ti. Pero ¿cómo garantizas que papá esté en medio de ti? Que tengas una obediencia a su palabra, que la permanezcas en tu corazón. Si no la puedes permanecer, no vas a estar cerca de Él y no va a estar esa garantía de Dios obrando en medio de tu vida. Ojo, Josué no se lo pidió, Dios se lo prometió. Le dijo, yo quiero estar contigo. Obedece, que tu fe esté puesta en mí, que mi palabra esté en tu corazón y yo voy a estar ahí. Le quería quitar todo estorbo, iglesia. Le quería quitar toda duda.
Le quería quitar todo obstáculo. Porque cuando la palabra de Dios está en medio de ti, vas a hacer algo mal, dices, no puedo porque sé que no es agradable ante los ojos de papá. ¿Y qué estás haciendo, iglesia? Estás garantizando la presencia de Dios en medio de tu vida. ¿Por qué no has tenido éxito en la transición? Porque no has incluido a Dios en medio de esa transición. ¿Cuánto han querido hacer cambios? ¿Cuánto han querido hacer cosas diferentes? Cambiar su estilo de vida, cambiar su estilo o su forma. Pero no has tenido éxito. Has querido emprender un negocio, pero no has tenido éxito. Has querido emprender un proyecto y no has visto el favor de Dios. Número 1, no ha habido obediencia. Y por no haber obediencia, tu fe no está puesta en Él. Y no ha estado su palabra en tu corazón. Le dijo Dios a Josué, ¿quieres tener victoria en esa transición? Era un cambio brusco, de ser siervo a ser líder. Los que han pasado de ser empleado a ser jefe lo entenderán. No es lo mismo que alguien te diga qué hacer, ahora tú tener que dar instrucciones. Pero aún así saber que te tienes que sujetar a alguien mayor que tú. Por eso empezó esta palabra, siervo de Moisés. Ahora será siervo mío. Sabía que había en su corazón, iglesia. Lo importante de la transición es lo que hay en tu corazón. Le dijo Dios, no falte obediencia, no falte fe, no falte de mi palabra. ¿Quieres? La victoria ya está. Nomás ten estos elementos en este proceso. Ya sabemos todas las bondades que nos da la transición. Nos lleva a vivir cosas que no habíamos visto. Nos lleva a experimentar el mover de Dios en medio de nosotros. Nos lleva a experimentar la gloria de Dios en medio de nuestras vidas. Pero no lo podremos hacer, insisto, obediencia. Y la obediencia me trae fe. Fe situada en nuestro Dios y guardar su palabra en nuestro corazón. Esos elementos en toda tu vida, porque si se fijan, nuestra vida es una vida de transiciones. Lo podemos llamar, nacemos, vamos creciendo, ya no somos bebés, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos. Otros dicen somos chavorrucos. A otros ya le quitamos los chavos, ya nada más son rucos. Si se fijan, va una etapa, una transición en transición. Y no me digan los que ya están más experimentados que cada una la vives de manera diferente. No es lo mismo estar de soltero a casarte. Y no es lo mismo estar de casados a tener familia. Es totalmente diferente. Si en cada transición metes a Dios y está tu fe puesta en Él, vas a tener victoria. Vamos a ponernos de pie. Como les dije, quiero prometer, son las 9. Hoy los voy a dejar ir temprano. La otra semana terminaremos. Papá, mueve nuestro corazón, Señor. Sabemos, Señor, que el mundo, Señor, nos quiere apartar de ti, Señor. Sabemos que el mundo nos quiere dar cosas, Señor, que desvíe, Señor, nuestra atención, nuestra mirada, que debe estar puesta en ti, papá. Padre mío, en esta noche, Señor, Padre mío, te queremos confesar, papá, que tal vez a veces te hemos fallado, Señor. Tal vez no te hemos puesto en primer lugar, Señor. Tal vez a veces hemos actuado, Señor, como si tú no estuvieras, papá, en nuestras vidas, Señor. Padre mío, pero queremos que tú estés en medio de nosotros, papá. Queremos que tu presencia esté, papá, en medio de nosotros, papá.
Trabaja en nuestro corazón, Señor. De esa manera, Señor, que podamos crear en nosotros obediencia, sujeción a ti, papá. Que nuestra fe, papá, nuestros ojos, nuestra mirada pueda voltear a ti, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nuestro corazón, Señor. Padre mío, muévete, papá, en medio de nosotros, papá. Muévete en medio de nuestras familias, Señor. Sé tú obrando, sé tú trabajando, Señor. Que cualquier situación que estemos pasando, Señor, podamos ver el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros, papá. Y que, Padre mío, hágase despertar en medio de cada corazón, Señor, de amarte a ti, Señor. De estar cerca de tu corazón, Señor. De poder amar, Señor, tu palabra, Señor. De poder amar, Señor, tu presencia, papá. Obra en medio de tus hijos, papá. Y así pone en ellos, papá, el querer como el hacer, Señor, tu palabra, tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, papá, obra en medio de nuestras vidas, Señor. Obra en medio de nosotros, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.